Nadia, que igual nosotras le vamos a ir diciendo para que se Ah, te bueno. quede. Les comentamos a los que se van sumando, a las que se van sumando, que pueden, si quieren, prender las cámaras y así vemos quiénes somos. Hola, compas. Ya que este horario amerita que seamos menos. Hola. Sí. Ajá. Chicha. Ajá. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en esto, si quieren, vamos dejándonos los micrófonos Sí, no, cerrados, está aquí Santiago, está compartimos la voz, del campo, está. Ya que apagamos. tenés apagado el micrófono. Acá me sale una pantalla que dice continuar. ¿La toco para que me salga? Sí. Sí. Listo. Joya. Bueno, si les parece, las voy presentando. O sea, presentamos el panel, presentamos a las expositoras. Y mientras tanto vamos haciendo esto de ir admitiendo a las personas que se van sumando a este horario, que, bueno, es de mañana, un poco también Yolanda está en España, en el País Vasco, entonces en este sentido, bueno, por ahí hicimos un horario en el que no sea tan tarde para ella, y bueno, y en función de las disponibilidades. Así que bueno, buenos días. Mi nombre es Jimena Andrieu, con Belén Salerno, integrantes del espacio de economía feminista dentro de la Sociedad de Economía Crítica. Pensamos junto con otras compañeras, a nosotras nos toca moderarlo, en este panel que es Otra Economía en pos de la sostenibilidad de la vida. Y invitamos a hablar a Yolanda Juberto, de la Universidad del País Vasco, a Paola Escobar, que es productora de alimentos y es parte de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadores de la Tierra, tanto en su provincia, Santiago del Estero, como a nivel nacional, Argentina, y a Jackie Flores, que es parte del movimiento de trabajadores excluidos, perdón. Así que, bueno, en ese orden les vamos a ir dando la palabra y ir compartiendo experiencias en este sentido. Así que yo no robo más tiempo y le doy la palabra a Yolanda. Estás con... Ahí, vale. Perfecto. Bueno, buenos días, Egunon. Es un placer estar aquí y ya siento haberles hecho madrugar, quizás, ¿no? Por lo de los horarios que nos decía Jimena, pero bueno, es lo que tiene también esto de hablar en la distancia. Bueno, en primer lugar, pues quería agradeceros mucho la invitación que me habéis trasladado, tanto Jimena como Belén, porque es un placer estar en unas jornadas de economía feminista y economía solidaria. En la distancia y en la cercanía también, ¿no? de propuestas. Nosotras hemos estado haciendo jornadas de economía feminista desde el 2005, bianuales, dentro del marco de las jornadas de economía crítica que se hacen a nivel del Estado español, y ya desde hace 8 años, ya la economía solidaria está, y la economía alternativa se está fusionando cada vez más, se está trabajando más conjuntamente con la economía feminista. E incluso desde el 2005 hacemos también esas jornadas de economía feminista que
bueno, vemos que es fundamental que todas las propuestas alternativas de economía se vayan dialogando y vayan trabajando conjuntamente, ¿no? Para crear estos imaginarios colectivos alternativos y estas prácticas. Así que me parece un placer estar aquí, además con compañeras que desde las prácticas transformadoras están ahí, ¿no? Trabajando en el cotidiano también. Como Jimena y Belén planteaban que cada una partiéramos un poco de nuestras propias prácticas, pues yo voy a partir de mi práctica en un grupo de trabajo que se llama Ecosolfen, que está dentro de la red REAS Euskadi, que es la red de economía alternativa y solidaria que funciona en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces voy a explicar un poco cómo hemos funcionado desde que nos formamos en 2013, porque creo que el trabajo que se ha venido realizando colabora tanto a compaginar el necesario reflexión teórica con las prácticas, ¿no?, que están llevando las entidades. Y entonces nos está ayudando en este proceso de cambiar las formas en las que nos situamos, las formas en las que trabajamos, tanto al interior de las propias entidades como en relación a la sociedad en la que vivimos y compartimos, ¿no? Y mucho también con el tema de formación formal e informal a diferentes colectivos, desde el alumnado juvenil hasta personas que están más implicadas en la práctica. Y este recorrido nos ha hecho, bueno, pues aprender muchas cosas de las opciones y también de los retos que supone el bajar la economía feminista, la economía solidaria en la práctica. Porque la teoría es como más fácil, ¿no? Parece que todo el mundo es más fácil entender, que queremos poner la sostenibilidad de la vida en el centro, que queremos superar las lógicas capitalistas de dominación, patriarcales y coloniales en las que vivimos, pero cuando esto luego lo pasamos por nuestros cuerpos y nos obliga a funcionar de otra manera, a colaborar de otra manera, pues bueno, ya aquí empiezan a surgir las resistencias y los problemas. Por lo tanto, bueno, pues yo voy a situarme en esta experiencia. Simplemente para muy brevemente socializarles, REAS, esta Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, se fundó en 1997, lleva 23 años de andadura y empezó con unas 50 entidades de economía social, principalmente cooperativas, pero no solo, de diferentes tamaños, y muchas trabajando en inserción social, en temas muy sociales, ¿no? Y con unos vínculos con las administraciones públicas también muy directos, ¿no? Algo que luego también seguramente saldrá en el debate, ¿no? Esa relación con el sector público, desde la economía autogestionada. A partir del 97 hasta el 2008, bueno, REAS trabajó con una serie de principios, como hacen todas las redes, ¿verdad?, que eran las bases sobre las que se basaba que a cualquier entidad que quisiera adherirse tenía que respetar y apoyar y trabajar a favor de ellas. Estos 6 principios eran los básicos. El primero es la equidad. Todas las personas, ¿no?, tenemos, independientemente de nuestras diversidades, de nuestra diversidad de género, de etnia, de diversidad funcional, de orientación sexual, etcétera, tenemos los mismos derechos si somos personas dignas, y partiendo de la dignidad de todas las personas y de la justicia como el valor básico en el que se funcionaba dentro de las entidades y dentro de la red. El segundo principio era el principio del trabajo, ¿no? Poner el trabajo en el centro frente al capital, y bueno, todas las economías comunitarias y alternativas trabajan mucho con esta idea, ¿no? El trabajo para el desarrollo personal y colectivo, y por lo tanto al servicio también de la comunidad, pero al trabajo se le da una gran centralidad. Junto a esto, el tema de la cooperación. Somos personas interdependientes y por lo tanto la cooperación está ahí en el centro. El siguiente era un poco la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y todos nuestros proyectos parten también de esa ecodependencia, y por lo tanto tenemos que ser y estar siempre ahí, teniendo mucho cuidado con lo que hacemos, de forma muy respetuosa también con el medio en el que nos insertamos. Después, el otro objetivo era el tema de sin ánimo de lucro, ¿no? Que el lucro no esté en el centro de la acción, y por lo tanto que realmente cuando haya excedentes sea para compartirlos con proyectos sociales y proyectos comunitarios. Y el último era un poco el compromiso con el entorno, que también está ahí, ¿no? Estamos en entornos locales, en entornos en el que queremos contribuir a la resolución de las necesidades sociocomunitarias, y por lo tanto también hay ese compromiso con el entorno en el que desarrollamos nuestras actividades.
bueno, esto REAS lo fue trabajando, ha hecho bastante pedagogía con las entidades que iban entrando, pero se iba dando cuenta que la lectura que se iba haciendo de estos principios, pues muchas veces no iban insertando las propuestas que estaba haciendo la economía feminista. Y por lo tanto, a partir del 2008 se empieza a trabajar conjuntamente gente de la academia, sobre todo que pertenecemos a un instituto de estudios de desarrollo de la Universidad Pública Vasca que se llama EGOA y que trabaja mucho con realidades del sur, sobre todo con Ecuador, con Perú, con Bolivia, en el que estábamos trabajando ya en temas de economía comunitaria, de economía solidaria, pero también visto, siempre intentando que la economía feminista estuviera ahí, y nos íbamos dando cuenta que estábamos trabajando con proyectos y con otras universidades del sur, latinoamericanos sobre todo, y en cambio aquí no estábamos llevando a cabo esta reflexión sobre cómo insertábamos la economía feminista. Y por eso a partir de 2008 empezamos a trabajar también mirándonos a nosotras y a nuestro interior, porque siempre es mucho más fácil, ¿no?, analizar otras realidades desde fuera que analizarte a ti misma. Y por lo tanto empezamos a ver, hubo un vínculo entre las entidades de REAS y las personas que estábamos un poco en la universidad trabajando este tema, para empezar a reflexionar cómo se tendrían que ir cambiando estos principios para incorporar la economía feminista, ¿no? La economía feminista deconstruye el concepto de trabajo, ¿no? Lo lleva mucho más allá del empleo, veíamos que estaba todavía el empleo en la centralidad, rompe el límite entre lo productivo y lo reproductivo y por lo tanto lo une, y esto hace también que sea una complejidad, también cuestiona todo el tema del bienestar, del desarrollo y de las relaciones patriarcales internas. Por lo tanto, queríamos empezar a trabajar. Hicimos un par de proyectos, algunos que salieron financiados por la universidad, en el que participaban diversas entidades de REAS. Y ahí también pudimos ver en sus prácticas, bueno, pues qué era lo que les parecía factible, qué era no, y vimos también carencias que tenían respecto al conocimiento tanto teórico, al tiempo, como a la disposición de herramientas para cambiar sus dinámicas internas. Y a partir de ahí, bueno, la Agencia Vasca de Cooperación nos financió otro proyecto en 2012 en el que empezamos a analizar esas estrategias, ¿no?, de unas economías más basadas en la vida, y a partir de ahí hicimos un trabajo conjunto con los proyectos que teníamos también conjuntamente, que estábamos trabajando en Ecuador, Bolivia y Perú, y sacamos una publicación que se titulaba Sostenibilidad de la vida, vínculos entre la economía feminista, la economía solidaria y la economía ecológica. Y esto nos dio pie para empezar a reflexionar que la economía no sería solidaria si no es feminista. Y esto era un reto para muchas entidades, pero veíamos que era muy necesario. De esta comunicación, junto con esta comunicación, este libro, empezamos a organizarnos en un grupo de trabajo de REAS, que le llamamos Ecosolfem, ¿no? Economía social y feminista. Y a partir de ahí se hizo una invitación a todas las entidades de REAS para que participaran en este equipo. Y empezamos 19 mujeres y un hombre a trabajar mensualmente, a juntarnos e ir analizando cada uno de los principios de REAS y ver cómo estos principios también, tanto a nivel conceptual de cómo se materializaban en el concepto como en la práctica, cómo se entendía por las entidades, pues que era bastante mejorable. Y sobre todo el tema del concepto del trabajo, el tema de la interdependencia, de la ecodependencia, de la interseccionalidad, de las diferencias entre mujeres y hombres, de diferentes posibilidades, y lo que iba saliendo todo el rato también era el tema de las relaciones de poder dentro de las propias entidades. Se veía que seguíamos utilizando bastantes jerarquías patriarcales y que en algunas entidades, aunque los hombres eran pocos, seguían teniendo más tiempo para dedicar, la idea del trabajo, ¿no?, y del esfuerzo se valoraba mucho dentro de las entidades, y estos hombres normalmente, algunos de ellos, asumían bastantes tareas de control y de, bueno, en la jerarquía de liderazgos, ¿no? Entonces empezó a salir, cada vez que analizábamos los principios, siempre nos aparecían los debates sobre los liderazgos, sobre las relaciones de poder, sobre cómo funcionamos, qué horarios tenemos, bueno, todo lo cotidiano, ¿no?, la cotidianidad de nuestra forma de trabajar y compartir, tanto dentro y luego todas las cargas de trabajo que tenemos fuera, cómo nos condicionan, cómo condicionan de forma diferente a las mujeres y a los hombres, y esto cómo había que tratarlo también, ¿no?, tanto en la asamblea como en todas las estructuras que tenía REAS.
Y a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo bastante interesante de ver qué era lo que necesitaban las organizaciones y las entidades para cambiar por dentro. Y se hizo un plan que se llama Bizigarri, que se llama Vivible, en 2016, y este plan lo que pretendía era un análisis pro equidad de género dentro de las entidades y por lo tanto se hizo un diagnóstico de cómo veían cada una de las entidades de REAS, de estas 70 entidades, cómo veían el tema y las propuestas que hacía la economía feminista y cómo tanto a nivel de debate propio como de interiorización en sus prácticas y en su funcionamiento y en su comunicación con la sociedad, cómo lo estaban viendo e interactuando. Y ahí nos encontramos también con que, bueno, no todas las veían igual, no todas tenían la visión de que era necesario, no todas tenían personas responsables con el tema de la perspectiva de la equidad de género, y algunas incluso veían pues, que no tenían tiempo, la variable tiempo era fundamental, otras que no tenían recursos para hacer esto y otras pues que no era necesario, que ya habían conseguido el cambio, ¿no? O sea, había todo un abanico de sensaciones y por lo tanto a partir de ahí se intentaron extraer los principales aprendizajes. Y era que la mayoría de las entidades nos planteaba que necesitaban instrumentos para conocer mejor guías de actuación, guías metodológicas, guías conceptuales y también explicaciones, talleres, formación y por lo tanto en los 2 últimos años nos hemos centrado mucho en la formación, en el trabajar, en el debatir y en el ver qué significa al final incorporar esta mirada feminista en el cotidiano de estas entidades y qué cambios supone en ellos. Por lo tanto, se han hecho una serie de guías, se ha hecho una serie de materiales para trabajar en las entidades y se anima a las entidades a que participen de este grupo de forma más activa. Junto a ello, también se vio que era muy importante que la economía feminista y la economía solidaria formen parte de la educación formal y no formal. Desde las escuelas y de los institutos se empezó a pedir también que hubiera formación, que se empezara a ver la juventud desde muy inicialmente, que viera que no era solamente el modelo económico hegemónico el que funciona, sino que fueran viendo prácticas diferentes, lógicas de funcionar diferentes, siempre muy vinculadas, por ejemplo, en este caso con la soberanía alimentaria, con la soberanía financiera, con la soberanía energética, con todos los debates también que se están llevando desde las economías alternativas y por lo tanto para el alumnado de secundaria se han hecho también estos 2 últimos años una serie de materiales, de herramientas, de ejercicios, de juegos también para que vayan visualizando esta otra forma de ver. Y a nivel de la universidad también fuimos muy conscientes de que era necesario este cambio porque la universidad y sobre todo la Facultad de Económicas tiene una enseñanza completamente ortodoxa, lamentablemente, y somos la excepción, ¿no? La economía alternativa, tanto la economía feminista como solidaria o incluso la economía marxista, se considera simplemente como algo opcional del profesorado, no está metido ni en el tronco de las asignaturas, ni en la currícula, ni nada, ¿no? Entonces, lo hemos solicitado muchas veces, no lo hemos logrado, pero sí lo que logramos hace 6 años es hacer un máster de economía social y solidaria en la universidad pública, en la que se reflexiona sobre todo con cómo se organiza la economía social y solidaria, qué prácticas tiene, qué entidades tiene, pero también cómo se vincula con las propuestas de la economía feminista y de la economía ecológica principalmente, que son las que más se trabajan. Y esto ha hecho que el alumnado de este máster haga las prácticas en cooperativas y en fundaciones y en organizaciones que están y entidades funcionando tanto desde prácticas alternativas como de teoría, y esto está permitiendo poco a poco, podríamos decir, que se tengan también otras, se mire de otra manera a la economía solidaria, ¿no? Porque si bien la economía social tiene una larga trayectoria en el País Vasco, y la mayoría conocemos el fenómeno Mondragón y las cooperativas de Mondragón, que surgen en la década de los 50 y 60, estas, a medida que han ido creciendo mucho, se ha hecho una corporación y entonces no ha perdido algunos de los valores que tiene la economía solidaria. Y por lo tanto, también dentro del propio movimiento Mondragón se está con estas reflexiones y se trabaja también con la universidad pública para ver cómo podemos ir transformando estos imaginarios. Porque lo que nos damos cuenta es que muchas veces
la barrera que tenemos para visualizar que la economía solidaria es posible y contribuye a crear unas estructuras postcapitalistas y postpatriarcales y postcoloniales está en nuestras propias mentes, porque no nos podemos imaginar, ¿no?, muchas veces esas otras formas de actuar. Y por lo tanto creemos que esa reflexión conjunta de la gente que está llevando a cabo las prácticas y la gente que está teorizando, pero de una forma bastante combinada, es la que nos está permitiendo avanzar y abrir, ¿no?, la mirada y la forma de actuar a mucha gente. Y esto es una de las temáticas más satisfactorias que vemos, ¿no?, que hay gente joven que ya está viendo que es posible, ¿no?, que esa preocupación que tenían internamente de que el sistema económico actual nos está llevando a un desastre colectivo, ¿no?, y además a unas desigualdades cada vez mayores socialmente por territorios, pero también dentro de los propios territorios, y que siguen manteniendo en unas relaciones muy desiguales entre mujeres y hombres, nos está permitiendo también avanzar aquí. En el caso de REAS, por ejemplo, volviendo a REAS, en el plan que se está haciendo, el plan estratégico del año que viene, del 2021 al 2025, la vida en el centro va a ser el título del plan estratégico. Y además ahora con el tema de la pandemia, ¿no?, todavía se ha visto mucho más claro, se ha desnudado mucho más las lógicas del sistema, y lo que se está viendo es qué es lo importante para nuestras vidas, qué peso tiene, ¿no?, el sector sanitario, el educativo, el cuidado, y por lo tanto la economía solidaria también está haciendo su aportación desde este plan estratégico de cómo seguimos transformándonos internamente, cómo contribuimos a transformar nuestra sociedad, y también en colaboración siempre con proyectos alternativos de otros territorios de los que siempre aprendemos mucho. Y el caso de Sudamérica es siempre para nosotros un referente muy fuerte porque las crisis que han tenido que soportar y que son muy continuas les han hecho reaccionar muchas veces de una forma muy potente, y que es un aprendizaje muy, muy interesante. Es verdad que no se pueden replicar las mismas lógicas, o sea, las mismas patrones, pero sí las lógicas de transformación, ¿no? Esas lógicas de qué necesidad tenemos colectivamente de aliarnos, también de hacer estas alianzas para esa transformación. Como decía, la economía solidaria, por una parte, trabaja mucho en lo local, pero es muy consciente de la necesidad de las redes, ¿no?, meso y macro, también a nivel internacional, si queremos aliarnos y unirnos para esa transformación social, ¿no?, socioeconómica y política, tan compleja, ¿no?, porque lo que queremos poner en el centro también es esa democracia económica, y somos conscientes de las dificultades que nos pone el sistema para superar el sistema actual. Creo que he hablado 20 minutos y que luego tendremos más tiempo para reflexionar. Espero no haberlo hecho demasiado rápida, que a veces me embalo un poco, y bueno, muchas gracias por la escucha. Bueno, gracias, Yolanda. Le damos la palabra a Paola. Les recordamos que, bueno, Yolanda es parte de la Universidad del País Vasco, y Paola es productora de alimentos y representante por la Secretaría de Género de la UTT. Buen día a todas, a todos y a todes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Porque a veces no hay conexión. Bueno. Formo parte de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, una organización campesina, rural, que está con presencia territorial en 17 provincias de nuestro país. Yo soy de Santiago del Estero. En Santiago del Estero hemos nacido hace 3 años y medio, vamos caminando para nuestro 4º año. Y en las demás provincias, sobre todo en el cordón hortícola de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, los compañeros vienen desarrollando acciones de lucha y de visibilización para demostrar a la sociedad, mostrar también a toda la comunidad ahí en Buenos Aires de que si no existiesen las familias campesinas, no sé qué comerían en las ciudades. Esas acciones de lucha nos han posibilitado visibilizar a nuestro sector, y a partir de que
nos posibilitan visibilizar también las necesidades estructurales y los problemas estructurales que viene teniendo la agricultura familiar campesina e indígena. En Santiago del Estero, en plena cuarentena, donde nadie se podía mover, se han desmontado más de 200.000 hectáreas de monte nativo para la producción, obviamente, de un mercado externo, capitalizado, globalizado. Se han sacrificado 200.000 hectáreas de monte nativo, donde ahí se resurgía la vida, se restauraba la biodiversidad, porque nuestra provincia viene de sistemas de saqueos, y ahí la ciencia económica y sobre todo feminista estamos nombrando las cosas por su nombre, estamos diciendo es una economía de saqueo, es una economía extractivista que a las mujeres nos corren del centro de la vida. Lo que nosotros estamos haciendo en la Secretaría de Género es colocándonos nuevamente en lo que ha sido la construcción y la participación histórica en las comunidades campesinas. La mujer decidiendo, junto con su familia, qué va a producir, cuántas semillas va a conservar, qué variedades va a sostener para la vida, y sobre todo defendiendo la biodiversidad de su contexto. En ese sentido, hemos dado una batalla al interior de cada una de las bases, porque nosotros nos estamos organizando en bases, cada base tiene una estructura de funcionamiento, en esa estructura de funcionamiento están las mujeres decidiendo en asambleas, decidiendo junto con el compañero, porque todo el proceso de decisión, no solo de decisión, sino el proceso de toma de orientación de la vida cotidiana de una comunidad, en ese proceso la voz del hombre era más autorizada, no sabemos por quién todavía, posiblemente se ha sido autorizada por el patrón anterior, por un modelo de patronazgo y un modelo de patrón donde se sostiene todavía la esclavitud en nuestra provincia, 18 horas de trabajo del hombre para echar el monte y convertir ese monte únicamente en carbón. Es una cosa aberrante, pero esto está sucediendo en el norte de todo nuestro país. Nosotros estamos dando la discusión de ese modelo y reorientando que en ese modelo no existe la única posibilidad de la explotación y no existe otra cosa. No existe la vida, no existe la reciprocidad, no existe el afecto, no existe el amor, no existe la posibilidad de que cientos de familias y de sus descendencias continúen en ese lugar, no existe el arraigo, existe todo lo contrario. Entonces nosotros estamos dando la batalla al interior y también, o sea, para que el hombre, para que nuestros compañeros comprendan, estamos dando la batalla para que comprendan nuestros compañeros, y estoy hablando de mi compañero, de mi hermano, estoy hablando de mi padre, y así de los padres, hermanos, de la unidad más chiquita que es nuestra familia, y para que entienda el resto de la comunidad que a veces les cuesta organizarse. En esa batalla, las compañeras estamos firmes en la Secretaría de Género, y a partir de la Secretaría de Género vamos dando discusiones, no solo discusiones, sino vamos probando y reafirmando acciones concretas y directas para demostrar que la producción de alimento, en la producción de alimento históricamente la mujer ha sido la que ha construido la comunidad. En la conservación de semilla, la mujer es la que históricamente ha posibilitado no solamente la conservación de semillas, sino que ha posibilitado su multiplicación. Cuando la mujer decide la multiplicación, se empieza a encontrar
con muchísimas dificultades porque viene un agente externo a decidir que la variedad que no quiere el mercado no sirve. Y esto es un obstáculo grandísimo porque además de que decide otro, no decidimos nosotras, decide uno externo sobre qué variedad producir, encima tenía el ímpetu de poner el precio. Entonces, nuestra lucha poniendo en el cuerpo en cada una de las batallas, la lucha y la batalla por la conservación de semillas, la lucha y la batalla por darle un valor agregado a toda la producción en origen. Cada compañera está recuperando en su comunidad los remedios que usaban sus abuelas, sus ancestras, dándole valor al yuyo y a la yerbita que nos dice en la industria que no sirve para nada. Nosotros estamos dándole ese valor, resituando al saber y colocándole a ese saber de esa mujer un valor no solamente económico, sino cultural, un valor ancestral, y en esa batalla que es muy dura, los compañeros están reaprendiendo su masculinidad. En Santiago del Estero estamos organizadas en 7 departamentos, cada uno de los departamentos está dividido entre 500 y 600 kilómetros en distancias y en poblaciones rurales muy dispersas, cada vez más dispersas y cada vez más despobladas, y a partir de la organización de la Secretaría de Género junto con los compañeros que forman la nueva construcción, porque hemos dado el nacimiento también a la Secretaría de la Masculinidad dentro de la UTT, estamos dando una batalla para repoblar esas comunidades campesinas con una población, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, cada 6 kilómetros, entre 6 y 12 kilómetros está viviendo una familia. Y en algunos lugares el despoblamiento ha sido de casi el 70%. En algunos parajes de comunidades campesinas hemos encontrado que después de 17 años del modelo productivo de carbón y leña, de extracción de madera y del modelo productivo de la soja, de 70 familias organizadas en un paraje que compartían la represa para sus animales, para la cabra, los corrales en donde pastaban las vacas, las ovejas, ha quedado nada más que 2 familias. De 60 familias han quedado 2. Bueno, ahora nuestra tarea es repoblar con la construcción de volver a situar a la mujer en las comunidades como parte de este todo, como parte del tejido social que por años ha sido roto, ha sido desmembrado, de un tejido social comunitario que por el modelo del monocultivo, el modelo del desmonte, ha sido sacado, barriendo toda la diversidad y las posibilidades que había en cada territorio. En este último tiempo nos hemos dado también la tarea de formación de las compañeras y hemos formado más o menos en todo el país a más de 270 promotoras de género. Esas compañeras promotoras de género tienen la gran tarea, junto con la estructura de funcionamiento que tiene cada una de las unidades de producción, promover la equidad entre el hombre y la mujer, promover los buenos tratos en cada una de las comunidades,
promover la participación de las compañeras en la toma de decisiones de cuestiones que son sensibles en la organización y que son sensibles en los territorios, tanto dentro de las unidades de producción como fuera de las unidades de producción, porque son las mujeres quienes ahora tienen la responsabilidad de ser nuestras interlocutoras ante el Estado. Ellas llevan nuestra voz asamblearia para exigir el acceso al agua en lugares donde hasta hoy no se accede al agua potable ni se accede al agua para la producción. En estos momentos estamos con una lucha enorme en Santiago del Estero por falta de agua, no porque el río, porque los ríos, los 2 ríos que tenemos en la provincia están secos, sino porque deliberadamente año tras año las obras hídricas han ido a sostener la producción del monocultivo y de la ganadería extensiva. Ninguno de los gobiernos, más allá de que sean gobiernos populares, han visto que el sector alimentario es sostenido por la pequeña agricultura. Les cuesta mucho visibilizar que nosotros entender que nuestro sector es el que da de comer al 70% de nuestra población, que somos quienes producimos el 70% de la variedad que consumen en las ciudades y en nuestros pueblos, no solo en las ciudades, sino en nuestros pueblos. Estamos dando también, mañana se va a hacer una movilización porque el viernes pasado han asesinado de 3 tiros en el pecho a un campesino en Tucumán por defender su tierra. En este proceso de relocalización de resituarnos a las mujeres como las que promovemos y sostenemos soberanía alimentaria, equidad, diversidad, conservación y producción de la cadena de valor que necesitamos para que nuestros jóvenes no tengan que ir a trabajar como mano de obra esclavas en los campos grandes, mano de obra esclavas para hacer solamente carbón y leña. Bueno, en esta batalla estamos dando casi todas las mujeres de la Unión de Trabajadoras de la Tierra. Eso le quería compartir. Bueno, Paola, un montón. Muy, muy linda la experiencia. Y le damos la palabra ahora a Jackie Flores, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, en principio, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno escuchar a Yolanda y a Paola. Bueno, bien lo dice, ¿no? El movimiento que soy, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y hoy nos cita a la economía. ¿Cuánto nos costó desarmar y pertenecer a poder discutir a la economía, las mujeres de la economía popular? Un nuevo término que le hemos dado de sentido de pertenencia. Somos muchos hombres, pero también somos muchas más las mujeres que hemos generado un trabajo a partir de no haberlo percibido. Y a partir de esta identidad, digamos, cuando hablamos de economía, de sostener el país, la patria, la región, tenemos que empezar a enfocarnos en estos nuevos términos que tienen que ver con el despertar de muchas de nosotras, ubicándonos en el lugar que tanto nos costó, ¿no? Porque entendemos a esta altura lo que significa el capitalismo, cómo el capitalismo oprimió toda nuestra vida, todos los años desde que nacimos a la actualidad. El capitalismo lo que hizo fue no generar una opción para nosotras las mujeres, siempre lo hizo para el hombre, por eso las desigualdades tremendas. Pero bueno, a partir de que nosotras hemos podido concebir el trabajo ordenador de la vida, con los tiempos que nosotras mismas empezamos a respetar, empezábamos a comprender que éramos parte de la economía. Y desandar la economía y darle nombre propio a la economía popular tiene que ver con todos y cada uno de los trabajos que hemos generado. En mi caso, por ejemplo, el trabajo que generé fue a partir de cartoñar, de romper una bolsa en la ciudad de Buenos Aires y buscar materiales reciclables. Eso da una diversidad de formas de trabajo que no son visibles, porque están los carreros también,
¿no? Muy hostigados, es una forma, a partir del carro y atracción a través de los caballos, también se genera un trabajo. También están los recicladores, que es un nombre propiamente que lo ha dado la lucha a partir de que hemos podido lograr que reconozcan que lo que nosotros llevamos adelante es un servicio de reciclado con inclusión social. Pero también está una parte bastante importante que tiene que ver con la costura, que generalmente lo hacen las mujeres y generalmente lo hacen en muy malas condiciones, en los talleres clandestinos, y nosotros a partir de haber generado el trabajo y la identidad, obviamente que íbamos a visualizar que tiene que haber un contexto distinto para este trabajo, porque así como lo decía Paola, que yo no voy a ahondar mucho porque fue muy claro en la agricultura familiar, pero la economía popular tiene los polos textiles, donde nosotras se ubican las compañeras para trabajar y el hogar y la casa para vivir, porque si no estaba todo como muy mezclado. Fomentar, por ejemplo, algo que se nos ha acercado hace mucho tiempo y retoma la identidad de trabajo de todas nosotras también, son las compañeras de la fábrica recuperada. Todo lo que voy nombrando es trabajo generado por todos y cada uno de nosotras y nosotros, que en poco se habla, digamos, ¿no? En cuanto ahora estamos pudiendo visualizar todas el cuidado de los niños, de los ancianos, discapacitados, tareas que no tienen el reconocimiento real y donde sostenemos una economía que no percibimos. Y la verdad que a partir de la organización y de habernos organizado y de haber dado y animado a dar procesos muy importantes, porque no solamente tuvimos la capacidad de unirnos las organizaciones, sino que acá en Argentina pasó algo muy importante. Presentamos a la sociedad y al sindicalismo y a quienes nos gobernaban una identidad profunda que empezó siendo el tridente de la economía popular y de visualizar el 40% de la economía popular, que fue la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Que nosotras, las mujeres, le empezamos a dar esta perspectiva de género y de pertenencia. No es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular solamente, y de las trabajadoras. A partir de este proceso inmenso, también tuvimos la capacidad de podernos juntar todas y cada una de nosotras, donde a partir del sindicalismo, que es la herramienta que podemos llegar a discutir no solamente los derechos laborales, sino incomodar e interpelar la economía, porque somos parte del SOSTEM, que es la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la UTEP, porque también tuvimos esa capacidad de poder unificar la economía popular en pos de ir a disputar todo lo que tengamos que ir a disputar, y acá sí, las mujeres ya no pedimos permiso para discutir, ya no pedimos permiso para ocupar los lugares que naturalmente el sistema había pensado por nosotras. Nosotras le dimos el valor agregado de pertenencia y nos hicimos cargo del feminismo popular que pudimos ir construyendo entre todas. Y eso significa que no vamos a pedir permiso para, obviamente, ir a discutir con el Estado lo que corresponde, y no en tema de mujeres, en tema de economía. En tema de economía, ir a discutir lo que realmente, a partir de haber generado todos y cada uno de los trabajos de la economía popular, así bien lo decía la compañera, ¿no? Las ramas son muy diversas. Está en la UTEP, en la CETEP, está la rama cartonera, está la rama rural, está la rama feriante, está la rama textil, está la rama que vino a interpelar todo, la rama de liberados y liberadas, que son nuestras compañeras, digamos, ¿no? Que han pasado un proceso en el cual el Estado, cuando salen a partir de haber cumplido una condena, no las está esperando nada, y evidentemente una de las cuestiones que a nosotras más nos convoca en esto es cómo discutimos el sentido de pertenencia de la tierra, pero en un sentido amplio. Nosotras saben, no sé si lo saben todas, digo, pero levantamos, la gran mayoría de nosotras,
la lucha por las 3T, tierra, techo y trabajo, que también tiene que ver desde qué lugar le vamos a dar sentido de ahora en más, algo que nosotras no queremos ocupar el lugar que piensa y que interpreta el otro, el de afuera, el capital, el que decide las cosas. Nosotros estamos revalorizando absolutamente porque, en definitiva, en todas las ramas, como por ejemplo integración urbana, nosotros hemos podido presentar una ley de barrios populares. Hoy en la Argentina se sabe que son 4.400 barrios populares, porque fuimos las mujeres las que hicimos ese trabajo, no solo de visibilización, sino para ir a discutir la tierra con perspectiva de género. Y eso hace trabajo porque tenemos compañeras que levantan paredes, y eso tiene un valor económico, y tiene que ver con la economía, cómo nosotras mismas vamos ubicándonos en el tiempo necesario de respetar el despertar de todas y cada una de nosotras, cómo discutimos la economía, ¿no? Y cómo ponemos en el centro de la discusión realmente la vida que queremos discutir. Y no solamente qué trabajos queremos llevar adelante, porque no solamente servimos para llevar adelante el trabajo de los cuidados, el trabajo de cocinar y el trabajo de enseñarle a algún niño, a algún adolescente un saber. No, nosotras somos mujeres que nos ha tocado pasar por diferentes etapas en la vida y encontrándonos en la actualidad discutiendo políticas públicas y que tienen que ver con derechos, concretamente con derechos, porque la economía popular no necesita que nadie la mande a trabajar. Nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo. Lo que sí hemos logrado en este tiempo es el reconocimiento político, pero nuestra gran pelea va para el reconocimiento económico. Y acá es donde incomodamos absolutamente a todos, ¿no? Acá en la Argentina hoy se está discutiendo a partir de que nosotros, los 4 años que pasamos anteriores que gobernó Macri en la República Argentina, que vino a despojar de todos los derechos, y no solo para nuestro sector, sino todo el mundo está diciendo que encontró tierra arrasada. Nosotros seguimos interpelando lo que tenemos que interpelar. Hemos tenido la capacidad en el conjunto de poder hoy en la actualidad tener Ministerio de Mujer y Diversidad, que no es poca cosa. Nosotros estamos absolutamente felices. Pero esto hace a que obviamente la economía popular no tenga que discutir sus derechos en un Ministerio de Mujeres. Tiene que discutir sus derechos en el Ministerio de Trabajo. Ahí es donde tenemos que ir a discutir realmente la concepción de la economía. Nosotros no tenemos que seguir discutiendo nuestros derechos laborales y el sentido de pertenencia a una clase trabajadora que sostiene en la actualidad la patria en desarrollo social. Y lo que yo digo incomoda muchísimo. Y bienvenido que incomode muchísimo, porque si hay algo que hemos decidido, es que nosotras no vamos a dejar que interpreten necesidades cuando son derechos. Derecho a la distribución de la parte de ganancia que retribuimos a toda la patria es lo que nos corresponde. Y nosotras estamos decididas a dar esa discusión. Y por sobre todas las cosas, para dar esa discusión, si bien construimos todo este movimiento y toda esta concepción de la unidad muy importante con nuestros compañeros varones, no es algo que vamos a delegar tampoco. No es algo que nosotras llegamos para ocupar los lugares de nuestros compañeros. No, porque el lugar para discutir todo lo que conlleva para adelante faltan un montón. Nosotros nos ubicamos en el lugar conjuntamente con nuestros compañeros, pero no solamente para expresar las necesidades de una mujer, para expresar las necesidades de par que somos. Acá es donde nos vamos desandando, ¿no? Digamos, esto de la economía popular que puede dar, si se quiere, hubo mucho susto cuando nosotros crecimos y nos hicimos muy visibles, ¿no? Todo el mundo quería como conducirnos, y la verdad que la economía popular nació con su identidad para sumar, no para restar ni para quebrar nada,
Pero todos sabemos que el sindicalismo, defensa de los derechos laborales del trabajador de la República Argentina, no podía representar este sector porque en realidad la comprensión que tenemos que empezar a comprender es que nosotros no somos desocupados. No somos desocupados. Entonces, haber generado esta nueva identidad dio un poquito de miedo. Hoy en día estamos todos absolutamente ayornados porque para discutir la economía y el presupuesto nacional de nuestra patria como pertenencia, de nuestro país, de nuestro Estado, es que pudimos también tener la capacidad de poder presentar un plan que no había, que es el Plan de Desarrollo Humano Integral, que tiene que ver con la generación y el reconocimiento de 4 millones de puestos de trabajo, donde el 65% somos mujeres. A discutir lo que hay que discutir es con nosotras. Ya no hay términos para que vayamos para atrás, ya no hay términos para que nos sigan diciendo que, bueno, la política no es para las compañeras, el sindicalismo no es para las compañeras, porque si hoy yo puedo estar tan orgullosa de poderles expresar, y más a la compañera de España, que hoy en la Argentina hay una nueva identidad trabajadora y es la economía popular, es porque nosotras le pusimos cabeza, nosotras también le pusimos el cuerpo, pero por sobre todas las cosas, nosotras le pusimos la decisión, porque ya lo veníamos hablando. Y nosotros empujamos a nuestros compañeros a que era real el sentido de pertenencia y que no queríamos seguir regalando espacio de discusión y mucho menos, que acá es donde el feminismo popular hace una gran tarea con nosotras, porque empezamos desde el respeto y retomamos el respeto a las identidades, a la diversidad y a diferentes formas de pensar, pero siempre nos unificó el trabajo que nos permite discutir la economía. Nosotras fuimos sinceras con nosotras mismas. Entonces, a partir de ahí, es que en la Argentina le pudimos hacer el primer paro a Macri, todas las mujeres. Imagínense en que a partir de ahí, la vara es alta, tenemos la capacidad de subirnos esa vara, y fuimos nosotras, las mujeres sindicalistas, las que también pudimos lograr la unidad antes que el conjunto. ¿Cómo no vamos a discutir la economía y la distribución de lo que somos parte del sostén? ¿Cómo no se va a reconocer todo este trabajo de la economía popular cuando son el 65%? Y algo muy lindo por discutir, por más que todo el mundo se ponga nervioso, es que hoy las trabajadoras de la economía popular, si bien generamos nuestro trabajo cuando no tuvimos opción, hoy sí tenemos la opción, exigimos el respeto económico al trabajo que nosotras hoy elegimos. No necesitamos que nos vengan a ofrecer tampoco otro trabajo. No queremos otro trabajo. Queremos que nos respeten el que ya estamos haciendo. Con esta perspectiva de género profundo, porque lo que más nos interesa es poder retomar la vida a partir del trabajo ordenador de la vida y del sustento del trabajo que llevamos adelante, es discutir la economía y cuánto vale el trabajo que lleva adelante, y que la compañera lo pueda elegir. Muchas veces por necesidad terminan haciendo tareas que le dicen changa. Bueno, no, si hay una compañera que se va a dedicar, ¿no?, a la repoblación de la patria, como nos gusta decir a nosotros, vamos a discutir el plan integral de urbanización de los barrios populares, donde comandan mis compañeras, muchas de nuestras compañeras de la economía popular y de las organizaciones. Levantan las paredes y te hacen unos barrios increíbles. Ese es el lugar que la compañera está eligiendo, no el de la olla. Bienvenido la compañera que eligió el trabajo de la olla, y que ahora hay una pelea fundamental en la Argentina para el reconocimiento económico. ¿No? Les vuelvo a decir, el reconocimiento político ya lo tenemos, ya sabemos que yo tengo compañeras grandiosas, ya lo sabemos, son extraordinarias. Es más, han hecho que el pueblo no padezca mucho más la pandemia de lo que sabemos si las organizaciones sociales no hubiéramos estado presentes, lo que hubiera pasado
bienvenido por esas compañeras. Pero lo que queremos a partir de ahora es discutir la economía y nosotras elegirla. Y por sobre todas las cosas, la distribución. La distribución, y ahí en la economía, no solamente la discusión está en el Estado Nacional, está por sobre todo en el Ministerio de Trabajo y está por sobre todo en la decisión que nosotras hemos decidido dar esa discusión. No queremos que nos sigan interpretando y la realidad es que queremos que la visualización tiene que ver con la calidad de vida también. Cómo ponemos en el sostén de la vida y tiene que ver con esto que ha hecho el capitalismo, desarmar una estructura de sociedad, ¿no? Hemos sido tan creativas en la economía popular que tuvo que salir la rama del socio comunitario. Tuvo que salir, tan creativas somos, ¿no? Que tuvo que salir la rama no solamente de liberado, de adicciones para nuestros jóvenes, para nuestras pibas. ¿Cuál es el futuro que les espera a nuestras pibas? Después de pasar por semejante proceso de oscuridad, que el capitalismo hace eso, dormir las voluntades de los jóvenes y de las jóvenes, si no hay opción. En algún momento en nuestra patria, para cuando se referían con ellos, era los ni trabajan ni estudian, si no está la posibilidad. Bueno, a partir de poder discutir la economía, dónde se distribuye y dónde se enfoca, es lo que nosotras queremos dar a cuenta y a discutir, y estamos absolutamente en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, algo muy sensato, ¿no? Porque si no se subestima muchísimo. Cuando se dice que una ama de casa, que es compañera nuestra, no sabe nada de economía. ¿Cómo no va a saber nada de economía? Si con lo poco que gana, tenés el desayuno, la que tiene la posibilidad, tenés el desayuno, tenés el almuerzo, tenés la merienda y tenés la cena. Ahora, lo que nosotros tenemos que discutir con el saber de la compañera, por eso es tan importante la unidad, es qué calidad de vida queremos, pero discutiendo, y vuelvo a decir, y perdón la insistencia, pero creo que es re importante, discutir la economía. ¿Cuánto sale la mano de obra de la totalidad de lo que me gusta decir a mí? Porque acá es donde me siento par, absolutamente de todo, es de la única clase trabajadora que hace 4 años, cuando conseguimos la unidad, hoy seguimos sosteniendo desde el sindicalismo. En esta patria hay una sola clase trabajadora, que no queremos que pierdan más derechos laborales. Nosotros queremos ir por la conquista de los derechos laborales, pero será con las trabajadoras y los trabajadores lo que vamos a discutir la economía de ahora más. Bueno, excelente, Jackie. La verdad que muy interesante todas las intervenciones. Ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntas que nos fueron llegando. Hay una en el chat y otras que las tiene Belén. A ver si lo querés organizar vos, Belén. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. La verdad que estamos recibiendo un montón de comentarios halagadores de las tres. Así que, bueno, gracias por este tiempo que nos están compartiendo. Tenemos, bueno, acá un comentario de Peti que dice, qué importante escucharlas, comparto con Yolanda lo fundamental que es que los planteos de las economías otras formen parte de la currícula de las escuelas, disputando sentido en igualdad de condiciones en la economía política hegemónica. Qué importante los anclajes que nos cuentan las cumpas de la UTT y de la CETEP para demostrar que no son alternativas como hermanitas menores, sino que plantean los debates fundamentales. En la provincia de Neuquén hemos construido un currículum colectivo en el que se prescribe estos conocimientos para todas las escuelas secundarias de la provincia. Camino a su implementación estamos. Y después concluye diciendo, me gustaría preguntarles si consideran que en este camino es importante la interseccionalidad en los aportes de todas las economías.
Bueno, y voy a decirles dos más que estuve recibiendo por aquí, que también por WhatsApp me están escribiendo. Bueno, a Yolanda me gustaría preguntarle si puede contar qué instrumentos han implementado en alianza con las entidades de la economía social y solidaria. Después, para Paola, si podría hablarnos un poquito de las dificultades e impresiones de pensar el feminismo en ámbitos rurales a diferencia de en ámbitos urbanos. Y para Jackie me preguntaron más sobre la experiencia de formación que tuvieron desde el secundario, claro, sí, que hicieron de los movimientos de trabajadores trabajadoras excluidos. Bueno, esas son un poquito las que tengo. Así que si alguna quiere comenzar, prenda el micrófono. Vale, pues igual como seguimos el orden un poco. Desde luego un placer escuchar las compañeras. Bueno, muy interesante todas sus reflexiones, porque además creo que van tan en la onda, ¿no?, con lo que aquí también estamos reflexionando, que bueno, todas estas profundizaciones sobre la economía popular y la economía campesina me parece también, ¿no?, cómo se unen desde lo urbano y desde lo rural, es un retazo que aquí tenemos también y que es muy importante y que está en el centro al final, ¿no?, que es lo que crea valor, ¿no?, que es lo que decía ella aquí, ¿no?, y creo que Paula también, ¿no? Entonces ahí está el tema de la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad, como esas discriminaciones múltiples, por ejemplo, ¿no?, ser rural, ser mujer, según de qué etnia seas, ¿no? Se hablaba también de las mujeres indígenas, lo complejo que es real, o sea, la realidad es muy compleja y normalmente las cifras y los números suelen ser muy simplificadores de la realidad y se pierden tantas cosas de los mecanismos de discriminación múltiple, que aquí, por ejemplo, el tema de la interseccionalidad la estamos tratando mucho desde el punto de vista del análisis estadístico, ¿no? Como el análisis estadístico normalmente simplemente no pone la casilla mujer-hombre y ya cree que con eso ya ha desagregado por sexo y ya ha hecho una gran tarea. Y realmente si queremos conocer a los diferentes colectivos, ¿no?, y cuáles son las fuentes y los mecanismos de opresión y de explotación, tenemos que tener en cuenta muchos cruces de variables. Y, por ejemplo, aquí lo que también somos muy conscientes es, por ejemplo, que los análisis en el entorno urbano o en el entorno rural, ¿no?, de mujeres y hombres de diferentes edades, de diferentes estatus económico, etcétera, complejiza el análisis, pero es el único que nos posibilita hacer unas políticas y unas respuestas también autogestionadas que respondan a las necesidades de esos colectivos, ¿no? Y solamente conociendo la complejidad de la realidad nos lo permite. Y creo que ahí el análisis feminista está realmente profundizando en esto con toda la gran complejidad que esto supone, ¿no? Que creo que la complejidad nos la ha dejado Jackie muy bien, ¿no?, muy bien situada. Respecto a los instrumentos, ¿no?, en alianzas con las entidades, ¿no?, lo primero que hemos estado trabajando mucho es el tema de los afectos y lo emocional. Es decir, cuando llegamos a las reuniones, cómo no solamente entramos ya en el orden del día, en lo productivo y en lo que tenemos que hacer, sino un poco esa ronda, hacer una primera ronda en la que digamos cómo llegamos, ¿no?, y con qué emocionalmente cómo nos situamos en ese espacio, en ese momento, de forma breve, por medio de diferentes métodos para que no nos lleve tampoco mucho tiempo, porque el tema del tiempo y la dictadura del tiempo es muy fuerte en todo, pero el tema afectivo-emocional nos parece que es algo importante para crear comunidad y para realmente poder entendernos y para ver que no somos máquinas, ¿no?, sino que somos seres humanos que necesitamos ese afecto y este intercambio, y de ese conocimiento de cómo llegamos aprendemos mucho. Y también a respetarnos mucho más, ¿no?, lo que antes se comentaba también previamente, ¿no?, la importancia de ese respeto mutuo que lo hemos puesto en el centro, ¿no?, y ese apoyo mutuo, porque muchas veces llegamos con unos niveles de estrés que nos cuesta mucho reconocer y que no nos permiten o nos sacan agresividades que también muchas veces desenfocamos, ¿no?, porque venimos con mucha carga. Entonces, ¿cómo nos quitamos las cargas? Esta era una de las primeras tareas, ¿no? No son fáciles los instrumentos, pero por lo menos ir soltando, ¿no?,
Además, aquí hemos perdido los rituales, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a muchos pueblos sudamericanos, siempre existe el ritual inicial, ¿no? De una reunión, donde ya vas soltando, te vinculas con la tierra, te vinculas con los seres no humanos y no humanos, y ya es como que emocionalmente va soltando, ¿no? Y hemos aprendido un poquito, pero muy poco, porque somos muy torpes en estas cosas, ¿no? Y hemos perdido nuestros vínculos muchas veces. Entonces, estamos en ese reaprendizaje, ¿no? En este proceso de, además de aprender mucho de ustedes, porque creo que, y sobre todo el entorno más rural que todavía mantiene el vínculo con la tierra. Aquí también hay, ¿no? Todavía en lo rural, pero bueno, la cultura también a veces nos condiciona mucho. Y otro de los instrumentos es el mirarnos cómo funcionamos en la asamblea. Creo que ha salido ya, ¿no? Pero el tema de las voces. Aquí todavía el tema de la voz legitimada, a quién se le escucha y a quién no, quién retoma la palabra de quién da valor a las palabras previas y qué palabras van quedando ahí en el margen y no se tienen en cuenta. Es algo que hemos hecho ejercicios, es decir, que en la asamblea haya una persona, ¿no? Incluso en las reuniones, una persona que simplemente está observando al círculo y que está observando cómo se reconocen y no se reconocen las voces, qué tiempo se toman en la asamblea, ¿no? En la reunión, porque hay gente que se siente legitimada para hablar todo el rato, incluso te repite la misma idea mucho tiempo, ¿no? Para que sepas que es la suya, y en cambio las voces más disonantes o diferentes o que son más que quieren plantear otras cosas, si no gustan a la estructura, pues a veces se pasan, ¿no? Entonces un poco ver que esas jerarquías que tenemos internalizadas tan fuertes, pues que puede ser el sexo, la edad, la situación, incluso el currículum, ¿no? Porque a veces también jerarquizamos nosotras mismas dependiendo, analizar eso, pasarnos todo eso y luego reflexionarlo conjuntamente, reflexionarlo y readaptarnos, y quien habla más, que escuche más, o sea, que haya un cambio de comportamiento, ¿no? Que nos coescuchemos, nos respetemos y tengamos mucho más en cuenta los silencios de muchas personas, que muchas veces no son tanto voluntarios, sino también intimidatorios, porque no todo el mundo se siente cómoda, no todo el mundo siente que habla, ¿no? Con la misma facilidad. No se nos ha dado a todas el mismo permiso para hablar. Y por lo tanto esto es un proceso de aprendizaje que nos ha costado mucho. Seguro que lo tenéis superado hace mucho por allá, pero aquí nos ha costado mucho verlo, trabajarlo y que sea aceptado por todas las partes. Entonces, estamos con estos pequeños pasitos de estos instrumentos de análisis colectivo, ¿no? De mirarnos para reconocernos y respetarnos. Y aparte de eso, estamos intentando buscar algunas fórmulas, ¿no? Para que esto sea generalizable en entidades diversas y que nos resulte algo cómodo también. Porque aquí lo que se ve claramente siempre es que andamos como muy mal de los tiempos los gestionamos bastante mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos instrumentos se puedan insertar sin que a la vez nos quiten mucho tiempo, saquen tensiones, no creen más conflictos, o si crean conflictos que sepamos gestionarlos? Porque sería la tercera pata, ¿no? La gestión de los conflictos internos que generamos y que a veces no se comunican. Entonces, ¿cómo logramos crear estructuras de confianza suficiente para poder comunicar nuestras incomodidades, cómo nos situamos, por qué a veces dejamos espacios, por qué no nos retiramos cuando nos supone mucha carga? Es decir, todo ese trabajo con lo emocional, que nos parece que es clave para el funcionamiento organizacional y también para después sentirnos con ese empoderamiento también que comentaba Jackie, ¿no? De ser, que no necesites a nadie que sea mediadora, sino que tú te sientas suficientemente con la fuerza para hablar claramente, ¿no? Y interpelar al Estado y a cualquiera que consideres que no está respetando, ¿no? Y aquí también con el mundo sindical, por ejemplo, también existe, ¿no? Ese debate, con los movimientos sociales, con algunos también, que ya se ponen la etiqueta de que ya son feministas y parece que ya han cumplido, ¿no? O sea, tenemos mucho debate en los movimientos alternativos, y aquí la economía alternativa pues está ahí, ¿no? Y creo que los instrumentos se van a ir generando cada vez más porque los vamos viendo, los vamos poniendo encima de la mesa. Muy bien, bueno, muchas gracias. Desde el Facebook nos dicen, bueno, Patricia nos vuelve a decir que excelente charla, felicitaciones, saludos desde el Espacio de Economía Feminista de la Patagonia, Neuquén, Bariloche. Esteban nos dice, claro que sí, arriba compañera. Daniel González, tremendo panel.
Y bueno, ahora le damos lugar a Paula para que siga desarrollando. Es una pregunta muy compleja y me voy a tomar unos minutitos más. Bueno, ¿qué es el feminismo campesino o rural? Tiempo hay, así que no hay problema. Bueno, para pensar el feminismo campesino y rural tenemos que entender primero es la experiencia en territorio. No estoy siendo una voz intelectual en este sentido, no es mi postura. Es una voz en territorio, es una voz que se construye en la relación con la tierra y con las compañeras. Tenemos que entender primero cómo ha incidido y ha operado el patriarcado y el capitalismo en nuestros territorios. Porque las resistencias de las compañeras a ese patriarcado y a ese campesino y a ese capitalismo salvaje, extractivista y todos los sinónimos que le quieran poner, y que no encontramos una palabra más fuerte que salvaje, un capitalismo salvaje, tendríamos que buscar otra palabra para denominarlo. Esas resistencias para cuidar la semilla, para organizar la vida cotidiana, para sostener la vida cotidiana, ahí está el feminismo. Capaz que no sea nombrado como tal, pero en esas prácticas existe el feminismo, o sea, desde los tiempos inmemorables. El tema es que las compañeras, frente a la autoridad del hombre, ahí empieza a perder la construcción y su posicionamiento en lo comunitario. Lo que se ha encargado el capitalismo y el patriarcado es sacarla a la mujer del lugar comunitario y mandarla para el lugar privado, que básicamente es el núcleo de la familia, para que en ese núcleo de la familia comience a conservar y a reproducir el patriarcado, atenderlo al marido, a los hijos, etcétera, 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 y no participar en las decisiones colectivas. Nosotros esa tarea la visibilizamos aún más cuando vamos más a lugares de poblaciones, cuando recorremos y compartimos con las compañeras de poblaciones rurales dispersas, que el capitalismo y el patriarcado ha roto esa construcción comunitaria en donde la mujer conducía esa construcción comunitaria, no conducía desde un verticalismo o de una dominación con las demás vidas o de una dominación de la mujer hacia el hombre, sino conducía en la construcción comunitaria donde todas las voces, todas las decisiones, todo el horizonte de cuál iba a ser el objetivo en lo productivo, en la comercialización, en la tierra, en la tenencia de la tierra, en lo que se iba por los derechos que faltaban o lo que faltaba por conseguir, lo decidían comunitariamente y era la mujer la que se paraba frente a. Cuando vienen toda la estructura del capitalismo a través de los patronazgos, de las distintas industrias de madera, de la deforestación, lo que hacen es sacarla a la mujer, esos modelos de producción que todavía existen, todavía coexisten con nuestro modelo de producción, con un modelo de producción desde la agroecología. Lo que han hecho es mandarla a que cuiden los hijos y que no opine sobre la comunidad. Entonces, ese es el feminismo campesino. Ese es el feminismo que todavía que está vivo, pero que cuesta que eso que está ahí escondidito, invisibilizado, retorne a su lugar de origen. Quizás nosotros no nos estemos dando a su verdadero lugar, a ese lugar en donde se conducía la vida comunitaria
desde la mujer, pero porque es la que garantizaba que todas las voces tengan la participación, que las decisiones sean tomadas por muchas familias, tomadas por muchos hijos, y no tomadas por un verticalismo que se sostenía o del patrón, o del forastero, o de otro que venía, y que lo único que importaba en esa decisión es el excedente de la cosecha, la tierra improductiva, desde el modelo de ellos, ¿no? Desde la tierra improductiva, el animal que no era de la raza adecuada o de la raza que se necesitaba para las cadenas de frigorífico, o no era el animal que proveía cantidad de carne o de cuero para una industria que era ajena a la situación y a la necesidad comunitaria. En los últimos tiempos también ese feminismo campesino empieza a ser nombrado, a ser resituado por las mismas mujeres, pero también nos falta mucho camino para ponerle nombre a cada una de las acciones, a cada una de las luchas que hemos ido dando en los territorios, para que cuando nos posicionemos frente a las instituciones, frente al modelo, no es solamente a las instituciones, no es solamente al Estado. Nosotros discutimos el modelo de estructura de producción, discutimos y queremos transformarlo al modelo de producción que hay en nuestro país, un modelo de latifundio, un modelo de monocultivo, un modelo en donde la única, el único objetivo es la producción para la exportación, que según ese modelo es el único capaz de generar los dólares en nuestro país para pagar las deudas, las deudas injustas, que nosotras no las hemos generado, que no hemos decidido de esas deudas. Ahí escuchaba a Jackie ha hecho mención sobre eso. Entonces, en el capitalismo, en la ruralidad, ha ido de la mano del patriarcado para apropiarse de todo esto. Primero, sacarla a la mujer, después ir por las riquezas, por los bienes comunes, explotarlo y sacar toda esa riqueza para alguien, para allá, para las empresas, para las multinacionales, para alguien que no conduce la realidad en función a las necesidades de alimentación, a las necesidades de acceso al agua, he dicho necesidad, a los derechos de la alimentación, derechos del acceso al agua, derechos de la tenencia de la tierra, de la posesión de la tierra. Esa es otra de las discusiones que se tiene en el feminismo campesino. No queremos un título, no quiero un papelito que alguien diga, es de aquí hasta aquí, tienes derecho a producir. Nuestras abuelas caminaban de 60 a 200 kilómetros. Esa es la tierra que nos pertenece. Es el derecho de posesión veinteañal, que es eso lo que nos pertenece. Y cuando no hay acceso a la tierra, cuando hay 3 dueños en toda la provincia, bueno, discutamos una ley de acceso a la tierra que nos permita no solamente habitarla y construir nuestra vivienda, sino producir para nuestro pueblo. Bueno, ese es el feminismo campesino. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, le damos lugar a Jackie. Me faltaba decir unas cosas que dijeron en el Facebook. Clarísimas las compañeras, gracias por compartirnos tanto. Y Lourdes nos dice, hermoso compás, abrazos desde el sur. Bueno, Belu, me recordá la pregunta, sí escuché el bachi, pero... Sí, sobre el bachi, y esa es la pregunta. Bueno, en principio, digo, la experiencia del primer bachillerato popular cartonero en Latinoamérica me da mucho orgullo porque tiene que ver con esto que
que se ha construido y he construido con la organización, que es el despertar de todas y cada una de nosotras. Uno generalmente a la organización le pone la impronta, y creo que es la primera vez que uno se puede hablar de la perspectiva, ¿no?, de nombrarte uno. Cuando entendí que lo que yo no tenía plenamente vigente eran los derechos cumplidos y que no son necesidades, una de las cuestiones que abrió mi cabeza tuvo que ver con esto que fui desandando. Los hijos pudieron estudiar y pudieron llegar a la universidad. Ese saber en mi hogar fue un ida y vuelta. ¿Cómo no, a partir de haber generado mi trabajo y a partir de haberme tenido que plantar en la vida desde un lugar doloroso, pero transformándolo también con el optimismo que tiene la economía popular, me animé hace muchos años, porque también esto del patriarcado te hace que siempre tengas que demostrar cuán buena sos. Y la verdad que a partir de haber promovido y haber generado la primera política pública con perspectiva de género para el MT, para la rama cartonera, que es donde nace el primer cuerpo de promotoras ambientales, porque somos cartoneras, pero somos un sujeto ambiental muy importante. Queremos nosotras también, digamos, qué mejor que nosotras enseñar no solamente separación en origen, sino el cuidado del ambiente y discutir la calidad de lo que se refiere a todo lo verde, pero bien discutido. Eso potenció y eso generó algo muy importante en mí colectivamente, el derecho a la educación, tan negado. Si bien hay estructuras que ha dado la posibilidad a algunos hijos, no a todos, acá donde replanteamos la educación, porque también a veces está pensada verticalmente, ¿no? Y la verdad que trabajadores y trabajadoras de la economía popular a lo que nos ofrecía la educación nos seguía expulsando. A mí me tocó terminar mis estudios de muy grande, y obviamente que me abrió la cabeza. Pensar en un bachillerato popular cartonero para que sea acogedor a mis compañeros y el derecho a la educación les perteneciera y lo pudiéramos recuperar, fue pensado desde ese lugar, fue pensado a partir de todas las conquistas que hemos tenido desde el MT, extraer el bachi a su lugar, del lugar de pertenencia. Digo, la organización, bien lo decía también Yolanda, cómo nosotros decidimos en asamblea, cómo nos miramos, cómo nos escuchamos, cómo no perdemos ese oído, tiene que ver con una demanda, en primer lugar, con perspectiva de género, porque las promotoras empezaban a expresar esto de que qué bueno todo el saber de nuestro recorrido, pero querían saber un poquito más. Y ahí es cuando nos pusimos al hombro, digamos, conjuntamente con ellas, a traerle y que sea contundentemente la realidad del saber. ¿Pero qué saber? ¿El que se discute verticalmente o el que realmente necesita la economía popular, como por ejemplo con perspectiva de género y cooperativista? Nosotras somos cooperativistas, utilizamos el formato cooperativista no solamente para presentar un proyecto, nos atraviesa la vida, la distribución de la riqueza también tiene que ver con la economía, cómo la concebimos y cómo nosotras la batallamos. El bache es una realidad, nace en el 2017, obviamente que me da mucho orgullo, pero eso también da el disparador a algo que también, digamos, en esto de que es real, cuando vos vas construyendo dentro de la organización y la sentís plenamente, yo he podido, a partir de todo lo que ha pasado en la vida, pararme desde el lugar de pertenencia de mi propia organización. Yo soy muy crítica dentro de mi organización, interpelo mucho a mi organización, pero también aporto mucho a mi organización. Y ser parte de que se arme la rama de educación para la economía popular es un logro colectivo, y haber podido tener incidencia tiene que ver con lo que hemos construido desde la organización. Proponer en una asamblea es lo mejor que nos puede pasar. Promover que sean las compañeras las que se saquen esto que ha hecho el capitalismo también, y el patriarcado. Yo no tengo nada importante por decir. ¿Cómo compañera no va a ser? Importante lo que vos tenés por decir.
pero por favor, nosotras vamos aprendiendo y estos lazos es lo que vamos afirmando. A partir de ahí del Bachi se ha dado algo muy hermoso, que hace poco hemos podido fundar la Universidad Latinoamericana de las Periferias, y me toca ser elegida por los compañeros y las compañeras fundadoras. ¿Cómo no la universidad predispuesta a abrazar realmente al pueblo de la economía popular, a la parte esa que siempre nos llaman los pobres, que hay que erradicar esa palabra, porque nosotras no somos pobres ni siquiera de espíritu. La pobreza impuesta lo ha hecho el capitalismo para arrebatarnos los derechos y hacernos mano de obra barata. Ahora, nosotras no somos mano de obra barata, mis compañeros tampoco, por eso nos interesa mucho discutir la economía, por eso construimos alternativas absolutamente necesarias, porque si no, mis compañeros nunca van a tener el derecho a la educación cumplido. Pensemos nosotros que mis compañeros tirando un carro y mis compañeras tirando un carro se pasan 10 o 12 horas de su día de trabajo. ¿En serio? Siempre van a quedar expulsados del derecho a la educación. Y esta es una forma también de trabajo dentro de la economía popular, porque esa militancia, esos profes que vienen a construir con nosotros, esos bachi, para ellos, a esta altura, como para mis compañeros egresados, que si no hubiera pasado lo de la pandemia, hoy, este año hubiéramos podido tener la primer camada de 35 compañeras entre mujeres y varones egresados del bachi, es una elección de vida. Y a partir de ser una elección de vida, es la elección del trabajo. Y discutir que los bachis tengan el reconocimiento tiene que ver con la economía también. Entonces, considero que lo que me ha brindado la organización y el despertar, y por sobre todas las cosas, la perspectiva de género, el feminismo, que tenemos que seguir discutiéndolo, nos faltan muchas cosas, por sobre todo, creo que la base de poder construir un feminismo popular que nos abrace realmente a todas, es poner en el centro no solamente la vida, sino el respeto y a aprender a discernir de lo otro, y buscar realmente cuál es el objetivo que nos une. Porque si no, los intereses del capitalismo y del patriarcado nos van a seguir atravesando. Jackie, te preguntan acá dónde se encuentra el bachi, y también te uno a una pregunta más que mandaron desde Facebook. Daniela González dice: el no somos desocupadas, ¿surgió de la incorporación de las perspectivas feministas o ya la traían de la economía popular? En Digo, principio, en principio el bachi empezó en un sótano del local donde es la sede del Cuerpo de Promotoras Ambientales en Capital Federal. Después, a partir de la lucha, todo el conjunto del MT Chagarita pudimos lograr el galpón, y todo se trasladó al galpón que queda en Osorio 4851, donde están las aulas del bachi, donde hay un panorama absolutamente de trabajo, y que se llega la herramienta como muy cercano. Ningún compañero que entra y sale del galpón no puede visualizar esas aulas que las está esperando. De hecho, tenemos una lista de espera para primer año de 50. Cuando se normalice todo esto, veremos cómo canalizamos todas esas demandas de primer año, de segundo. Después apareció primaria, después apareció alfabetización, digamos. Es un gran desafío que lo hacemos enormemente feliz, y que estamos dispuestos a esto, a ponerle el cuerpito, como no solamente la voz. Y después, en esto de no somos desocupadas, tiene que ver con la concepción donde nos pudimos parar desde la historia obrera que tiene nuestra patria. Nuestra patria tiene una historia increíble, siempre se paró desde la cultura del laburo. Si la economía popular, si yo no teniendo opción, no me esperaba un trabajo formal, que era lo que escuchábamos muchas de nosotras en la tele o en algún que otro medio, que se nos hacía cercano, y decía, aquellos son los trabajadores formales. No somos desocupadas porque en la acción de generar un trabajo, me paré de la cultura del laburo,
y mis compañeras también. Si no hubiéramos terminado haciendo otra cosa en la vida. La cultura del laburo, la historia obrera sirve mucho. Nosotros, una de las particularidades que tiene la rama cartonera es que por nuestras manos pasan muchos libros, y eso muchos no lo saben. Al recuperar material, ¿no? Al recuperar papel blanco, muchos desechan muchos libros en la sociedad, y eso no se sabe. Bueno, la rama cartonera lee muchísimo, la historia siempre ha predecido todo lo que hemos podido construir por delante, y una de ellas es la historia obrera. Por eso, cuando nosotros fuimos en búsqueda de la unidad de los trabajadores de la economía popular y del sindicalismo tradicional, que ahí es donde interpelamos, digamos, fue un acercamiento, no fue hostil, pero quien les habla le tuvo que decir a un par de secretarios generales, no me llamé desocupada. Yo no soy la desocupada de un sindicalismo que vos representás el trabajo formal, y de hecho representás el trabajo formal, pero también aparecieron dos nombres muy importantes que tienen que ver con la pérdida de derechos, que tiene que ver con el trabajo precarizado y el negro. Eso es pérdida de derechos, y hay que decirlo como tal. Ahora, que no me llamen desocupada significa empezar a respetar la identidad del trabajo que hemos generado. Así como yo lo he generado en la rama cartonera, las compañeras con una máquina textil, las compañeras rurales con su mano, le estamos dando realmente la visibilización del trabajo real. Por eso hemos tenido que crear nuestro propio sindicato con nuestra identidad, porque el trabajo formal no podía llegar a interpretarlo. Hoy sí, hoy entienden, hoy somos parte en el conjunto de discutir el Plan de Desarrollo Humano Integral. Espero haber sido clara. Bueno, yo las quiero felicitar a las tres porque realmente ha sido sumamente interesante los aportes. Han aparecido estas otras economías, la economía popular, la economía ecológica, la economía social y solidaria, la economía feminista en articulación para pensar esto, cómo sostenemos la vida y qué implica en la práctica hacer eso. Porque si algo tiene de rico que las tres trajeron desde su experiencia, ya sea en la universidad, en interacción con empresas o entidades de la economía social, de esto de reconfigurar la idea de empleo, que el trabajo va más allá de eso, o de construir esa idea de empleo rural, empleo urbano. Así que yo no sé, las quiero invitar también si ustedes se quieren preguntar algo, y bueno, lo que quieran. Yo quería hacer una reflexión sobre, sobre todo el proceso de desarraigo que hemos tenido en el norte, sobre todo en Santiago, que lo conozco y he sido víctima también de mis generaciones de antepasados, han migrado hacia las grandes urbes en busca de... y he conocido en el Partido de la Matanza, en una asamblea hace como 9 años atrás, más o menos 700 familias santiagueñas expulsadas por el modelo de industrialización, y sus hijos de esas familias santiagueñas o sus hijos del interior de Santiago, habían comenzado a juntar cartón y a reciclar la basura en el 2008, 2009. Posiblemente esos hijos de esos compañeros, nietos de esos hermanos campesinos, ahora estén integrando las unidades de producción en ese desarraigo que es estructural, cómo el sistema va apropiándose de trabajo, y la lucha que dan en las organizaciones urbanas es muy, muy importante. Para también poner esta voz de que esas construcciones y ese empoderamiento es importante, pero también para desmontar
esa expulsión del interior del país, ¿no? Muchos de los cartoneros, recicladores, ¿no? Son hermanos con provincianos del norte, ¿no? Y llegan ahí, llegan a Buenos Aires, pero porque sus abuelos, sus tíos, hace 25, 30 años atrás se migraban en busca de lo que no tenían, o lo que no se le daba valor, no es que no tenían, sino no se encontraba el valor para continuar el arraigo en el interior profundo que tenemos en el país. Eso quería aportar para... Muy bien. Bueno, está abierta la propuesta de Jime y también no queríamos dejar pasar que, bueno, las compañeras acá les manifiestan, bueno, gracias compañeras, fundamentalmente pensar la economía solidaria, popular y feminista desde un enfoque de derecho, anclada en el territorio, apuntando a fortalecer la autonomía de las personas, pero sobre todo de las mujeres. Y después, bueno, esto de que gracias a Jackie seguimos aprendiendo de ustedes, los bachis fueron la base de nuestro aprendizaje y discutimos política pública, obviamente economía. Y bueno, y preguntan ahí si ustedes solidarizan sus mails, porque bueno, parece que mucha gente quedó maravillada con sus relatos. Si quieren, yo los tengo y los puedo facilitar, si no, no hay problema. En principio quería reflexionar por lo que dijo Pau, digo, una reflexión colectiva acá. Digo, una de las preocupaciones que tenemos en estos tiempos, en el siglo XXI, digo, a nosotras, a muchas de las mujeres de la economía popular, nos gusta llamarnos las feministas del siglo XXI, es algo que nos potencia, pero me gustaría dejar una reflexión en cuanto a la economía ambiental. Es un poder muy, muy grande que muchos no tienen conocimiento, y muchas veces lo que pasa es que notamos que no hay interés, y deberíamos de tener un poquito más de interés, de querer preguntarnos qué pasa con las multinacionales, que tiene que ver muy aparejado con el capitalismo, nos hacen consumir muchas cosas, y después, ¿no?, a partir de consumir, ¿qué hacemos con esos envases? ¿Cómo los desechamos? ¿Cómo nosotros en el conjunto del feminismo podemos dar, porque las necesitamos y los necesitamos, a dar esta discusión? No puede ser que no tengamos y querramos, digamos, dar la pelea realmente ambiental, no acá en la ciudad de Buenos Aires, pero a lo largo y a lo ancho del país hay 500 basurales a cielo abierto. Eso significa que la política pública está mirando para otro lado, que los intereses y los recursos que genera todo un pueblo no están bien distribuidos, y por sobre todas las cosas, ¿por qué se le permite a muchas multinacionales bombardearte por la tele, por todos los medios que tenés que consumir, ¿no? Cuando nosotros desde la economía popular ponemos al centro, o intentamos, porque esa es la gran batalla cultural, poner al hombre, a la mujer, al adolescente, a nuestros mayores y a los niños en el centro, cómo distribuimos, ¿no?, la economía. Quiero dejar esta reflexión. Se sabe muy poco de la separación en origen, pero sobre todas las cosas se sabe un poco del consumismo, nos hacen consumir mucho, y nadie sabe qué hacer con lo que desecha, y desechar significa contaminar, y la verdad que no podemos permitirnos seguir contaminando más, por sobre todas las cosas, y tendríamos que interpelar como sociedad en el conjunto que a esta altura, en el 2021, a nivel mundial deberían de estar todos los envoltorios, no solamente con las 3 siglas, con las 3 R, sino que empezar a provocar que esto realmente no sea una elección de pocos. Muchas veces el acercamiento de todo lo verde y ambiental es una cuestión de clase. El que tiene más dinero tiene más posibilidades de saber, y el que no tiene dinero no.
Bueno, esa es la propuesta a partir de promotoras ambientales, que es una realidad, que es la perspectiva de género, primero para nuestro sector, y estamos impulsándola a nivel nacional, porque acá donde nos entrelazamos con la facultad, acá cuando nos entrelazamos con la ONG, que no todos tienen el mismo sentido de discusión también, ¿no? Entonces digo, dejo el debate por si les interesa, y tendría que ser algo como más transversal, también así como nosotras potenciarnos realmente en la lucha campesina, donde no puede ser un eslogan, sino que tenemos que tomar la decisión de verdaderamente acompañar a todas y cada una de nuestras compañeras, que qué mejor que ellas podrían explicarnos a nosotros por qué realmente que nos alimentan al pueblo, y sin embargo padecen tener que alimentar al pueblo. En este caso, nosotras y nosotros también tenemos, no solamente les dije al principio, somos cartoneras, somos un sujeto ambiental muy lindo, hermoso, que discutimos política pública, pero que también discutimos economía ambiental. No todos los recursos van canalizados donde tienen que ir canalizados. Y a esta altura, la cuestión de los rellenos sanitarios, la cuestión de los basurales, sería algo que tendríamos que interpelar como toda una sociedad, que las leyes existen y deben ser cumplidas. Acá tenemos que poner un ojo bastante importante, se está ganando mucha plata de entierro, se paga por kilo de entierro de basura a precio dólar, y no es algo cotidiano que lo tengamos en la cabeza. No podría no irme de acá, y más si me dieron el pie, dejar la inquietud, porque es algo que también nos corresponde. Muchas veces la comunicación, como nosotras hacemos, tiene un interés capitalista, no quieren que estemos informados de lo que realmente nos tenemos que informar. Bueno, no sé si Yolanda querés decir algo más, mientras va pensando si quiere decir algo más o no. Aprovecho para avisarles que hoy a las 17 horas está la charla sobre Vicentín, digamos, en esto de pensar la soberanía alimentaria y también el rol del Estado. Esa es una charla específica que va a estar en la tarde. El programa es más amplio, y queríamos agradecer también a nuestras compañeras del espacio de economía feminista, que también nos han hecho el aguante hoy con las preguntas, con las respuestas, y en esto, y en el armado, y en el encontrar un espacio, digamos, para encontrarnos nosotras también. Yolanda, te doy la palabra. Sí, bueno, realmente me parece fascinante las reflexiones que han estado realizando, porque aquí también creo que es la parte más invisibilizada de la economía, ¿no? Todos los residuos. Los residuos es algo, y aquí también tenemos un problema enorme con los vertederos. Ha habido un accidente además muy grave en Vizcaya justo antes del principio del confinamiento. Desaparecieron 2 trabajadores porque se habían explotado tanto el vertedero que al final fueron asesinados por los intereses capitalistas. Y además lo que aquí dicen, o sea, le paga mucho el sector público al sector privado. Y esto no es un tema de debate, porque siempre es un tema de enfrentamiento y se mueve mucho dinero en torno a esto, ¿no? Y además nos hacen que no vinculemos este afán consumista con lo que dejamos, ¿no? Con lo que dejamos de residuos, y luego con la relación con las multinacionales, que es otro de los temas que estamos trabajando tanto, y que aquí en el chat se hablaba de que tenemos que seguir estando conectadas, ¿no? Porque es la única forma de que podamos ver el origen, ¿no? El origen de realmente todos esos recursos, todos esos bienes comunes que mencionaba, que este sistema simplemente los convierte en recursos para enriquecerse unos pocos, ¿no? Y al resto crearnos esas ansiedades de consumo y de insatisfacción constante. Además, pues me parece que han planteado una serie de ideas cruciales, porque además es lo mismo que con el trabajo no remunerado o con el trabajo informal, ¿no? Esa parte invisibilizada de la economía que es tan importante, ¿no? Desde la economía feminista, la economía ecológica y la economía popular. Yo tenía una pregunta, pero no sé si ya hay tiempo, y es, bueno, han hablado de Macri, ¿no? Pero parece que la época Macri ha pasado,
cómo ven este cambio con el nuevo gobierno, ¿no? Con Fernández. Yo veía ahí que decían, bueno, tenemos espacios de interlocución, pero por otra parte también siguen asesinando, ¿no?, a campesinos que están y campesinas, ¿no?, defendiendo su tierra. Entonces, simplemente si están optimistas con este cambio o muy recelosas, algo muy breves tiene que ser, porque claro, no tienen tiempo para... Pero no sé, me interesaría saber cómo están viviendo el momento político actual, ¿no? Gracias por sus aportes. Bueno, yo que tengo el teléfono, el sonido, aprovecho después vos, Paola, si querés. Digamos, sí, la situación de 4 años de macrismo nos hizo interpelar a toda una sociedad y creo que la gran mayoría entendió que el límite era Macri y lo que pasó, al menos con la economía popular, es que nosotros venimos, si nacemos de los 90, 2001, pero bueno, también acá hablamos del saber, del bachi, no teníamos esa herramienta para comprender. Veníamos de 12 años de década ganada, que también bastante crítica, mi sector y yo, me debo hacer cargo, y después el macrismo que vino a arrasar todo. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Nosotros la verdad que de la economía popular sentíamos que este año íbamos a explotar, literalmente, con toda la enseñanza que nos dejó los 4 años, con las leyes que tuvimos capacidad de meter en el Congreso, ¿no? A partir de una ley importante que es la ley de emergencia, nace el salario social complementario, ¿no? Y eso es grandioso, porque empezamos a reconocer el sentido de pertenencia de una clase trabajadora, y el Estado arrebatado ese derecho, pero empezábamos a tener esa visibilización importante, los y las trabajadoras. Después lo que ha pasado es la pandemia, pero eso no quita, digamos, que estamos absolutamente felices de no tener a alguien que representa otros intereses de pocos, que es el colectivo. Pero la realidad es que yo me permito así contundentemente a decir que, si bien está la pandemia de por medio, hubo algunas acciones por el Estado Nacional, como por ejemplo, darle recursos a sectores privados, donde la realidad es que nosotros venimos con una deuda bastante, íbamos a entrar en default, ¿cómo se pagó? Bueno, acá las mujeres también interpelamos, a la deuda no la pagamos en nombre nuestra. Y nada, bueno, hemos sido muy críticos, por ejemplo, en esto de que hemos ido a exigir al Estado, por ejemplo, que se asista a esta situación de pandemia. Pensábamos, porque nosotros como no somos el Estado, no tenemos el registro, pensábamos que esa ayuda iba a llegar a 3.000, a 4.000 personas, hogares, y sin embargo se destapó lo que veníamos discutiendo anteriormente, más allá de Macri, se dio el IFE que se fue para arriba, 9.000, y no está claro si de 9.000 a 12.000 personas. Entonces, también interpelamos la compra de alimentos para sostener al pueblo, porque era absolutamente necesario si nos teníamos que aislar, y la realidad es que también interpelamos una mala compra de esto que estructuralmente parece que tiene el Estado arraigado, y que nosotras y nosotros no vamos a permitir a la hora de, no construimos, y no somos, criticamos con esa verdad absoluta, no, pero no vamos a ser consecuentes de la estructura de un Estado que está mal, que hay que cambiarlo, que dijimos que esta vez volvíamos para ser mejores. Bueno, vamos a ser mejores y no vamos a interpelar todo lo que tengamos que interpelar, y por sobre todas las cosas, y termino, hay algo que también acá no se dice mucho, pero que lo discutimos. Este gobierno tiene muchas compañeras y compañeros de los movimientos sociales en la gestión. Los compañeros tienen que entender que no son los intermediarios de la lucha del pueblo y de las organizaciones y de los movimientos sociales. Están a disposición del pueblo. Son ahora Estado. ¿Sí? No vamos a dejar de ser compañera ni compañero, pero cada uno a su rol. Yo a mis compañeras les voy a exigir como cualquier ministro o cualquier rol del Estado. Y ahí está trayendo algo que nos vamos acomodando. No gusta tampoco. Bueno, Pau, no sé si querés agregar algo, y si no ya vamos a ir cerrando. Sí, nosotras hemos presentado por tercera vez la Ley de Acceso a la Tierra, que es una ley
que está, vamos a usar la hermosa palabra interpelar, que está interpelando la estructura de producción de la Argentina. Mucha tierra concentrada básicamente en 15 familias en todo el país. Y el resto que somos miles de familias campesinas, alquilando la tierra a precios que no podemos sostener, a precios que no se puede sostener, y esa ganancia de ese alquiler no va a parar para mejorar la fertilidad del suelo, no se destina ese dinero, sino que se apropia esa renta desapropiada y sigue produciendo más concentración. Se ha presentado la ley de acceso a la tierra, 2 veces en el gobierno de Macri hemos llenado la Plaza de Mayo y varias plazas de verdurazo, de feriazo. Además, a nivel nacional hemos logrado la unidad del sector en el foro agrario, hemos participado del foro agrario, donde han salido 21 puntos para ofrecerles a los ministros como propuestas de políticas públicas, y a donde el sector de la agricultura familiar campesina dirigía su mirada. Dirigimos en que necesitamos tierra para producir, y necesitamos tierra para producir alimentos que sean agroecológicos, no para producir soja ni para seguir produciendo el monocultivo. Que se respete la ley de los pueblos originarios, que creo que o se siga vigente. Ahí hay que darle una vuelta de rosca, porque era un instrumento jurídico importante para evitar el desalojo, y a pesar de que en algunos pueblos siguen con la matrícula, la personalidad jurídica, y en las provincias los sicarios, los empresarios contratan ex policías, como en el caso del compañero de Tucumán, para asesinar a sangre fría. Es un asesinato a sangre fría en el campo de un compañero. O sea, estas cuestiones siguen ocurriendo hoy. La desaparición de compañeras en plena, de compañeras y compañeros en plena democracia, con este gobierno también. O sea, la estructura de poder la tenemos que combatir entre todas las organizaciones. La estructura de poder es muy grosa, muy perversa, y tiene muchos aliados, inclusive dentro de las instituciones que creíamos que íbamos a poder manejar, o sea, dentro de la policía, dentro de los operarios judiciales. Imagínense que el tipo le pegue 3 tiros en el campo de un compañero. ¡Qué impunidad!, ¿no? ¿Con qué impunidad se maneja para meterse en la tierra de un campesino y asesinarlo a sangre fría para decirle: estas tierras son nuestras para producir soja? Y el hombre el ex policía, no vive en ese lugar, estaba, ya había hecho acuerdo, estaba en mucha complicidad con los modelos del agronegocio de Tucumán. Venía alquilando, venía con esta práctica, y había sido denunciado muchas veces, tiene un frondoso prontuario por otras denuncias muy parecidas, amenazas a otros campesinos. La justicia no ha tomado ninguna medida, y terminamos con el asesinato de este compañero. Entonces, la lucha es grande, es profunda, es estructural. Los poderosos no quieren perder ni un centímetro de su poder, quieren seguir concentrando la riqueza, y básicamente quieren seguir concentrando el modelo de producción que les garantiza esa riqueza. Esa discusión de la ley de acceso a la tierra va al núcleo duro del sistema de producción de la Argentina. Esperemos que en este gobierno la traten, y por fin tengamos la posibilidad de comprar en los territorios que hay todavía está pendiente ese derecho, que los productores tengan la posibilidad de comprar su tierra, dónde producir y dónde finalmente morir, ¿no? Porque esa es la idea, nacer y morir en el lugar donde nacemos, pero a veces
las migraciones, a veces las expulsiones nos terminan llevando para otros territorios. Bueno, en ese territorio también construimos la identidad de la producción agroecológica con tierra propia. Bueno, eso esperemos que... y también se ha metido unos proyectos, no sé si son de ley en algunas provincias, para seguir promoviendo la producción de agricultura, y bueno, en ese sentido también es muy dura la batalla con los sectores agrarios, porque bueno, no creen que se puede producir sin agroquímicos. A nosotros en los mismos territorios nos dicen que les vendemos, le vendemos lechuga por zanahoria, es una jerga despectiva hacia nuestro trabajo. Bueno, entonces esa discusión también del modelo de producción sin agroquímicos también es muy dura, y bueno, y hay que darla con hechos, y la estamos dando. Bueno, chicas, espectacular, ¿no? Yo estoy muy contenta con este encuentro virtual, con la posibilidad de generar un diálogo, y bueno, vamos a respetar un poco el tiempo, porque con 2 horas ya que venimos hablando, y vamos a ir cerrando. No sé si alguien quiere decir algo más, cortito, y si no, agradecerles por la participación, y bueno, y dejar preguntas abiertas y encontrarnos con estas realidades que muchas veces... Hace un tiempo leí un artículo que hablaba de esto, en pensar esto de la educación, como en las matrículas de economía, si uno preguntaba qué significaban los ODS, los estudiantes y las estudiantes no reconocían eso, y creo que es un profesor del País Vasco el que escribía sobre esto en particular. Y me pareció interesante porque digo, desde la economía también tenemos que encontrarnos en diálogo con estas otras disciplinas. Y no es solamente interseccionalidad, sino también es interdisciplina. Y en ese sentido necesitamos encontrarnos, necesitamos conocernos, y estamos en eso, en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. También queremos decir que desde Bariloche nos dicen que allá hace 17 años que hay recicladores y que son fundamentales en el sostén y la mayoría son mujeres. Sí. Bueno, repito por lo de los mails, si los quieren compartir o no. Sí, sí. Paola. Y si le quieres pasar vos, todo. Dale, ahí hay pongo, problema. los tengo acá. No. Ahí. Bueno, muchísimas gracias. Como saben, el ciclo de jornadas virtuales de economía crítica y economía feminista siguen en su curso. Ahora a las 5 tenemos otra reunión. Y bueno, y seguimos en lucha. Así es, así es. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, un gusto, compas. Un gusto. Bueno, feliz cumpleaños, Paola. Gracias. Feliz cumpleaños, Paola. Que lo termines lindo, que lo termines lindo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Neta. Un gusto. Igualmente.